Hola, buenos días a todos y a todas. Es un gusto estar compartiendo este momento con ustedes de nuestro segundo semillero del módulo de Cultura Visual desde el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Estamos esperando unos minutitos, ya se va a conectar la doctora Claudia. ¿O ya estás conectada, Claudia? Ah, perfecto. Perfecto, muchísimas gracias. Así que bueno, te damos la más cordial bienvenida a este semillero internacional de investigaciones interdisciplinarias. Estamos muy emocionados por el tema de tu conferencia y la verdad que es un gusto que nos dediques este ratito a todos y a todas nosotros. Muchas gracias, Claudia. No sé si querés saludar y ya paso a leer un poquito de tu reseña curricular. En principio, muchas gracias por la invitación. Espero que se esté escuchando bien porque me acabo de dar cuenta que tengo un problema de sonido, pero no sé si soy yo o es la transmisión también de mi Escucha computadora. perfecto. Ah, perfecto, gracias. Entonces, nada, agradecer la invitación. Creo que siempre que uno tiene escenarios para compartir lo que va pensando, en ese andar de pensamiento también se van incluyendo otras cosas. Entonces, para mí es como eso, como una parada en el camino de pensamiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, antes de iniciar y de comentar un poquito acerca de tu trayectoria, recordar, ¿no?, para los que están presentes, los que nos han acompañado en los otros semilleros, y para los que no, que justamente este es un espacio pensado para esto que acabas de comentar, Claudia, un espacio de reflexión, un espacio para sembrar, un espacio para dialogar, para poner sobre la mesa temas, ¿no?, que realmente se pueden pensar, se pueden replantear desde distintas disciplinas, por eso tiene este carácter interdisciplinario, transdisciplinario, multidisciplinario, como vos lo proponés, y bueno, para ir juntos construyendo conocimiento, ¿no? Así que bueno, ese es un poco el espíritu que tiene este semillero internacional y agradecerte muchísimo que nos acompañes. Claudia Gordillo Aldana es doctora en Sociología por la Universidad Federal de Paraná en Brasil, es magíster en Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana y comunicadora social periodista de la Universidad Central en Colombia. Cursó los diplomados Investigación de Mercados en la Universidad Nacional de Colombia, Crisis y Horizonte de la Universidad Contemporánea en la Pontificia Universidad Javeriana, y estudios postcoloniales en Diálogo Sur-Sur en Claxo. Es realizadora de programas documentales para televisión. En 2013 estrenó su primer largometraje Apuntando al Corazón. Ha participado en más de 30 eventos académicos nacionales e internacionales en diversos países, exponiendo sus investigaciones académicas en español, portugués e inglés. Ha dirigido 13 monografías para la obtención del título de comunicadores sociales y periodistas en Colombia, entre ellas una laureada y 3 meritorias. Ha sido jurado de tesis y trabajos monográficos en Colombia y Brasil, al igual que ha sido par evaluador de proyectos de investigación y de artículos científicos para diversas revistas en Colombia, Brasil, España, México y Argentina. Es integrante de los grupos de investigación Centro de Estudios de Cultura e Imagen de América Latina, Laboratorio Antropológico de Grafía e Imagen, Laboratorio de Experimentación Sensolab y Comunicación, Cultura y Tecnología de la Fundación Universitaria Los Libertadores, de donde actualmente es profesora. Sus investigaciones se centran en la discusión de la imagen y su potencial político, apoyada de los estudios de violencia, seguridad, memoria, cuerpo, afecto y geopolítica desde una perspectiva multidisciplinar. Muchas gracias, Claudia, adelante.
Muchas gracias. Digamos que a veces es abrumador cómo uno tiene que presentarse en estos espacios. Yo me presentaría solamente como una buscadora de imágenes. Y esa buscadora de imágenes que nació desde muy, muy temprana edad. eh, y es cuando uno empieza a recabar esas memorias de dónde es que le salen a uno las pasiones, ¿no? Y bien recuerdo, o más bien mi madre me hizo recordar que esa pasión nació cuando yo tenía 3 años, cuando mi padre me llevaba a cine. Entonces todas esas cosas empiezan a quedar incrustadas en la memoria visual y en la memoria emocional, que es un poco lo que vamos a tocar el tema de hoy. Y es, no hay imágenes que no tengan emocionalidad, imágenes en la memoria, imágenes que hacen memorias también. Y en esas imágenes e imaginaciones también es cuando nos empezamos a jugar otros lugares de enunciación. Y entonces aquí coloco en esa buscadora de memorias esas posibilidades de leerlas, de llegarlas, de agruparlas, de generar archivos, de hacerme preguntas sobre ellas, ¿no? Un poco muy en la sintonía que nos colocó en ese texto muy corto, pero muy profundo también, Mitchell, ¿no? ¿Qué quieren las imágenes? Las imágenes quieren ser preguntadas. Cuando hablamos de qué preguntas hacerle a las imágenes, eso sí nos corresponde a nosotros, empezar a indagar sobre ellas, buscarlas, encontrar sus relaciones. Entonces yo me presentaría más como una buscadora de imágenes en relación con las emociones. Creo que ahí es donde me pararía yo. Y quisiera empezar esta reflexión, que para mí es más eso, más una reflexión. No me deja compartir, ah, eh, no me deja compartir pantalla, si me hacen, porfa. Sí, ahora lo revisamos. Entonces, sí, o si Eva puedes presentar, lo primero es como presentar la imagen de, sobre todo la imagen que ustedes hicieron, diseñaron para el evento, las dos imágenes, quisiera como, las tenía acá organizadas, pero no pude compartir, pero sí empezar a hablar de ellas, ¿no? Y es que nos imaginamos cuando hay un título de un compartir académico que se llama Fotografías decoloniales, miradas transdisciplinares de la representación negra, ¿no? Que es lo primero que nos imaginamos con esos títulos, con ese título, además que tiene mucha complejidad. Y es lo primero, y es cómo se ven las comunidades, ¿no? Afro en las Américas. Y ahí están precisamente, si me ayudas a compartir, Eva, el afiche, las imágenes, los flyers. Y es qué tanto hay ahí de representación negra o qué tanto hay de lo que nos imaginamos sobre cómo se ven los afros representados. Son dos lugares diferentes, ¿no? Son preguntas que empiezan a colocar precisamente este tema, que es tan complejo, ¿no? ¿Cómo representar al otro? ¿Mm? ¿Cómo se produce la autorrepresentación? ¿Será que en la autorrepresentación de los afros pasaría esto así? Entonces son como cosas que vienen a mi cabeza, ¿no? Preguntas. Las imágenes siempre provocan preguntas y generarán más preguntas. Yo creo que no, cuando hay imágenes cerradas que no generan preguntas, son aquellas imágenes de cuando Didi Uberman nos colocaba las imágenes poder y las imágenes potencia, ¿no? Entonces las imágenes poder son aquellas cerradas que siguen la lógica dominante de las representaciones, ¿no? Es decir, sigue con el cliché, reproduce el cliché, el lugar común de la imagen. Pero cuando vamos a esas imágenes potencia, son las imágenes que nos detonan las preguntas, ¿no? Las imágenes que nos abren las posibilidades de dudar de la misma imagen también, de dudar de su existencia o de su supervivencia, como lo diría Didi Huberman, ¿no? Y es, ¿por qué existe la imagen? ¿Para qué existe la imagen? ¿Y qué historia guardada tiene la imagen? ¿Y quién hizo la imagen? ¿No? Nos estaban colocando esas preguntas. Y cuando me llegó los flyers, fue lo primero que me pregunté, ¿no? Sobre las imágenes. Y es, qué interesante la imaginación que tenemos sobre la representación negra, ¿no? Entonces, cómo el deber ser de esa representación. ¿Mm?
Y este debe ser también masculino, ¿no? Son niños, y el otro flyer es un hombre, ¿no? También con una cámara. Y la cámara es el ojo a través del cual ve el mundo, ¿no? A través del cual empieza a buscar sus otras imágenes en su lugar, en su territorio, de su comunidad. Entonces, démonos cuenta que aquí esto es como una provocación, dirían los brasileños, ¿no? Y es provocar, las imágenes provocan cosas. Entonces, es una provocación también a partir de cómo llevamos un tema y construimos a partir de un título unas imágenes. Porque yo no entregué imágenes, ¿no? Entregó solamente un título. Entonces, a partir de eso se generó toda una imaginación representacional. Entonces, es muy interesante darnos cuenta que las imágenes son, las palabras son imágenes también. No solamente las imágenes son imágenes, sino las palabras son imágenes y los sonidos son imágenes. Entonces hablamos de múltiples imágenes, ¿vale? Entonces esto es como una forma de entrada, precisamente gracias Eva por compartir, de entrada como a pensarnos esos lugares desde donde producimos esas otras representaciones. Y no sé si ya pueda compartir pantalla, creo que no me deja. Tienes acceso a compartir. Sos No, anfitriona. vamos a ver, no me está dejando. Porque si quisiera hablar desde algunas imágenes que tengo aquí preparadas, ¿no? Y pues sobre todo me interesan las imágenes que les voy a mostrar al final en relación con el trabajo que he venido haciendo con comunidades afrodescendientes, afrocolombianas, que nos permite en un trabajo de autorrepresentación que ellas están haciendo en sus comunidades, cómo ellas ven, y si ellas se preguntan también por eso afro, cuáles son las preguntas también de esa representación. No me está dejando compartir. ¿Querés mandármelas por correo? Yo las comparto. Sí, entonces, entonces esto nos coloca también frente a preguntas de otros, no digamos de otros calibres, pero sí a preguntas que nos permiten generar otras preguntas, entrar a ellas desde otros lugares. Entonces, te voy a compartir aquí. Debe ser algo de mi compu, porque sí me sacó de absolutamente todo. Bien, entonces quisiera comenzar como desglosando ese título, ¿no? El título que nos convoca en, hoy precisamente para pensarnos esos lugares de la imagen. Creo que es importante empezar desde ahí. Ya, denme un segundito, por favor. Listo. Enviar. Es algo muy en términos de imagen y texto, el juego de la imagen y el texto, ¿no? Pero sí quiero que nos concentremos como a unas ideas iniciales sobre esto que les estoy proponiendo hoy, sobre esas provocaciones de las imágenes. Entonces, mientras que hacemos toda la parte visual, que es muy importante también en este encuentro, quisiera empezar precisamente colocando aquí y qué es esa fotografía. A veces damos por hecho la fotografía como una imagen ya hecha, entonces entendemos que la fotografía es un recorte de la realidad, ¿no? Y como recorte también, ese recorte, quien la está haciendo me permite también saber
que hay una comprensión de la realidad de esa persona, ¿no? Una comprensión de la realidad de quien está obturando la cámara, que a su vez tiene un recorte y una interpretación de esa realidad. Al generar ese recorte, ya nos está colocando también un marco ideológico de su pensamiento. Y ese marco ideológico de su pensamiento también nos está diciendo sobre lo que él o ella ve y lo que él o ella quiere generar como una representación un poco más grande, ¿no? Generar como qué quiere hacer visible, ¿no? Y aquí se juega el tema de lo visible y lo invisible. En términos de la fotografía puede hacer visible o reforzar más bien esa imagen poder de la que nos hablaba Didi Huberman, o puede trabajar con imagen potencia y hacer visible lo que ha estado invisible. Es decir, colocar en la imagen las invisibilidades históricas. Y aquí esta parte es muy importante. Y es cómo precisamente dar una visibilidad diferente de la imagen también me está colocando, y es la cámara, el dispositivo y la fotografía como tal también son técnicas de poder. Y esas técnicas de poder hacen precisamente que aparezca o desaparezca algo. Desde ahí es importante entender cuando tenemos un dispositivo. Yo trabajo y he trabajado en facultades de comunicación como docente, y hay una gran preocupación por los estudiantes de comunicación, por lo menos en comunicación, y es ir sobre la técnica, ¿no? La potencia que nos da la técnica, la capacidad de deslumbrarnos que nos da la técnica, la cámara, la luz, los dispositivos, las palabras raras que empiezan a entrar en nuestro vocabulario. Y puede ser que tú te sepas la técnica, pero si no tienes concepto social, la técnica va a hacer que reproduzcas el cliché. Y ese es el gran riesgo. Puedo manejar muy bien la técnica, pero no estoy diciendo y no estoy produciendo imágenes que me permitan ampliarse, desdoblarse, ser preguntadas, indagadas. Si no estoy representando, reproduciendo el cliché, lo cual me genera, voy a hacer aquí, me genera la posibilidad de seguir reproduciendo el poder de los mismos, es decir, representando las mismas visibilidades históricas. Ahí está el riesgo. Entonces, esa fotografía hace parte de una realidad, no es la realidad completa. Además, tenemos que entender que la realidad también es construida, ¿no? La realidad no es lo que está afuera, la realidad también la construyo yo, ¿no? Y entonces, al construir la realidad y al construir la imagen fotográfica a partir de la técnica, pues obvio estoy generando una dupla realidad. La comprensión mía de mi mundo interior con esa realidad, pero también el recorte de esa realidad en relación con el producto fotografía. Entonces ahí hay una dupla construcción de esa realidad. Entonces es muy bello aquí cuando Mirsoff dice, hay que tener cuidado porque si la fotografía es una técnica de poder, los gobiernos y la política la ha usado históricamente para reproducirse a sí mismo, es decir, para generar unas visibilidades propagandísticas de esa política. Entonces el riesgo también es jugar en ese representar de lo que ellos siempre han querido, y es saber dónde me paro como fotógrafa, como fotógrafo en relación con esa construcción de la realidad. Y esto nos lleva a pensar que inmediatamente yo coloque mi punto de enunciación desde donde me paro como sujeta que construye una realidad, porque tengo una técnica de poder, es también pensar que esa imagen que yo voy a hacer, que esa imagen que va a quedar, que Barthes lo decía, congelar un momento, un instante, ¿no? Entonces congelo un instante, pero ese instante puede ser un instante histórico, puede ser un instante de visibilidad o de invisibilidad. Pero al mismo tiempo esa imagen que estoy haciendo también me está llevando a pensar, primero, ahí hay un pensamiento reflejado, pero también cuando yo ya la tengo es una imagen que me lleva a pensar, que lleva a los otros a pensar y a producir pensamiento. Entonces, a mí me gusta mucho una frase que Samuel Etienne, un académico belga que hizo todo su trabajo en Brasil, él tiene algo muy lindo y es: toda imagen nos ofrece algo para pensar, porque toda imagen es pensamiento.
Y así como toda imagen es pensamiento, toda imagen es gestora de pensamientos, gesta pensamientos. Entonces, un pensamiento que va desde el lugar de la materialidad al antes de la existencia de esa imagen, pero al después de la existencia de esa imagen también, o sea, su trascendencia. Porque toda imagen no es ese icono cerrado. Ahora hablamos de imágenes digitales, ¿no? Imágenes que están solamente en formato digital. Y aún esa imagen, sea impresa o sea en un formato digital, esa imagen guarda memorias de memorias. Y Samuel Etienne habla de las imágenes son jardines de memorias, y eso es bellísimo, porque lo que tenemos que descubrir en las imágenes que nos producen pensamiento y emociones es descubrir sus memorias, las memorias que activa una imagen. Pongo un ejemplo aquí cuando vamos a los álbumes fotográficos, ¿no? De las familias. Actualmente yo estoy trabajando con esos álbumes con las mujeres en región, y es bellísimo porque es ver una imagen y que te activa la imaginación, los recuerdos y la palabra. Toda imagen empieza a hacer un desdoblamiento. Me gusta mucho esta imagen de Didi Buberman, y es como cuando uno tiene un folleto, diferentes cuerpos, ¿no? Entonces una imagen se va desdoblando, se va desdoblando, se va desdoblando en sus múltiples potencias. Entonces, a partir de una imagen yo puedo traer olores, por ejemplo. Recuerdo cuando mi abuela hacía el café en las mañanas, wow, y llegó el olor. Y el olor me llevó a mi imagen cuando mi abuela me servía el café y me sentaba con ella en la cocina. Y después de eso empieza a detonar muchas otras imágenes, ¿no? Y es a través de la palabra también, como la imagen me empieza a detonar. Entonces, démonos cuenta que la imagen es un detonante emocional o de emocionalidades, ¿no? Y de memorias. Y entender también que esas imágenes son lugares cargados de humanidad. Eso lo dice Samuel Etienne, y es precisamente cómo puedo humanizar todo un contexto, toda una historia, toda una trascendencia de una comunidad, de lo que esté trabajando, sea en lo que esté trabajando, contando una historia, por ejemplo, en un ensayo visual, puedo humanizar. Y la fotografía está llamada precisamente a la humanización de nuestra historia. Creo que la fotografía tiene una potencia gigante a contarnos historias, no a través del cliché, no del hombre muerto en un evento violento, traumático, sino quién era ese sujeto, ¿no? ¿Quién era esa sujeta? ¿Qué pasaba? ¿Cuál es su potencia poética? Entonces hablamos de las fotografías son pequeñas, o yo diría grandes potencias poéticas de la humanización de quien está siendo fotografado o de lo que está siendo fotografiado, porque también hablamos de objetos y territorios. Entonces, desde ahí entender que esa fotografía es esa posibilidad de desdoblamiento. Pero también cuando coloqué el título Fotografías decoloniales, también lo decolonial, ¿qué es eso de colonial, no? Desde dónde se construye esa decolonialidad de la fotografía. Bueno, tenemos múltiples pensadores, afortunadamente en América Latina, que nos han puesto a dudar de esos lugares comunes, de esos lugares también tan estructurados, ¿no? Y tan estructurales en relación con la construcción de la historia. Y hablamos de que una historia ya no es lineal, la historia de nuestros países que nos une a América Latina ya no es lineal, no es una historia lineal la que se nos propone, es una historia anacrónica donde pasado, presente y futuro están unidos, articulados en un ciclo, pero al mismo tiempo que nos dice, miremos lo que no ha sido mirado, ¿no? Y miremos lo que debe ser mirado desde otros lugares, desde otras potencias de enunciación, pero al mismo tiempo también cómo vamos construyendo en esa mirada la idea de la liberación, de la visualización de las formas del lenguaje y reutilización de la memoria de la experiencia. Eso lo dice Silvia Rivera Cusicanqui, una mujer decolonial boliviana a la que dice cada vez cosas más maravillosas en términos de esto de colonial desde la sociología de la mirada. Esa sociología de la mirada y de la sociología visual que nos dice desde las imágenes de autorrepresentación
y en el caso en que ella lo escribió en ese momento, de las mujeres, es posible reconstruir una otra historia de esa comunidad. Entonces yo apuesto mucho por esa imagen de colonial, no la imagen que uno va y como tercero, a pesar de que entienda un problema, va a generar unas representaciones, sino cómo da algunos elementos para generar esa autorrepresentación. Creo que desde ahí es devolver eso colonial. No colonizo con mi mirada, sino dejo que la mirada de ellos sobre ellos mismos surja. Entonces creo que es un ejercicio de lo decolonial, es ponerlo en práctica, pasarlo de teoría a práctica en campo. Entonces, también se trata de un lugar de emancipación, ¿no? La fotografía como potencia de emanciparse, de que las comunidades no vengan y me fotografíen y vayan y publiquen sus fotografías en no sé qué medios extranjeros o nacionales sin tener ellos el privilegio de decir, yo quería no aparecer así, sino así. Pero él fue con el lugar del dominio de la estética, o él o ella, como fotógrafo profesional, fue con el dominio de la estética y me retuvo mi imagen en una condición en la que yo no quería ser o no quería estar, ¿no? Entonces, desde ahí creo que es accionar lo de colonial en la práctica, es ponerlo en acción. Entonces, es precisamente encontrar ese lugar de emancipación social, retornarle el poder a las comunidades, precisamente de su representación. Ahí ya empieza un ejercicio de colonial, pero también como investigadores, investigadoras, analistas de imágenes, también yo tengo la capacidad no de ver esas autorrepresentaciones y colocar mi mirada colonial en ellos, sino también dejar que emerja esa mirada mía de colonial de cada uno de nosotros sobre esas imágenes. Es decir, esas imágenes ya tienen otros lugares de existencia, otros lugares de potencia, otros lugares de desdoblamiento. Y desde ahí es muy importante generar esos lugares de emancipación, así como la cámara y la fotografía ha servido para reproducir los clichés. Es necesario darle a las comunidades esas cámaras también para que ellos produzcan ese lugar de la emancipación, es decir, que produzcan imágenes que nos permitan entablar un diálogo con ellas de una manera no de poder, sino de potencia, imágenes potencia, que ellos y ellas produzcan sus lugares de emancipación desde imágenes de potencia. Y aquí quisiera un poco entablar un pequeño diálogo con Gadamer precisamente por la idea de la negociación de sentidos y significados. Cuando me parece muy bello y es entablar aquí algo y estoy haciendo un trabajo con mujeres en el norte del Cauca, que es una comunidad bellísima de mujeres lideresas, ¿no? Y la vez pasada yo estaba conversando con ellas en grupo y la lideresa me dice, no, Clau, devuélvete y vuelve a explicar todo, porque estás explicando con unos términos ahí que no te estamos entendiendo. Y yo haciendo todo el tiempo el ejercicio de hablar lo más claro posible para ellas, pero aún así con mi ejercicio de claridad no estaba siendo claro. Entonces, bien bello esto que la comunidad te diga, coloque mis significados o coloque sus significados no en la idea de la academia, sino en otro lugar de enunciación. Y esto es muy bello porque démonos cuenta, a veces creemos que incluso el saber teoría y el ponerla en acción en las diferentes cosas que tenemos que hacer, como documentos técnicos, artículos científicos, esta misma conversación que estoy compartiendo con ustedes, puede ser que no lo esté haciendo de la manera más correcta, ¿no? Pero también es interesante cómo yo asumo un lugar de enunciación donde me permito y les permito a los otros y a las otras hacer como ese pare, ¿no? Como negociemos el sentido y el significado.
Creo que cuando hablamos de la imagen y cuando hablamos de fotografía, también hay que entrar en una línea de negociación con quien estoy representando, con quien estoy trabajando, sea cual sea el proyecto que estoy trabajando. Y es la línea de negociación es poder articular los saberes y los conocimientos. Creo que cuando uno empieza a negociar eso, empieza a encontrar otros sentidos también a lo que está haciendo, pero sobre todo a las imágenes que está produciendo, las fotografías que está trabajando. Y entonces Gadamer dice que esa negociación de sentidos y significados, del verse visto, del verse vista, pero al mismo tiempo de cómo quiero ser vista, en dónde quiero ser vista, que es una negociación también con ellos, él dice es una aventura. Y eso es muy bello porque es una aventura. Entonces él dice es una aventura capaz de contribuir de una manera especial para ampliar nuestras experiencias humanas. Yo creo que como investigadores e investigadoras tenemos que tener la capacidad de ir lo menos preparado cuando uno hace terreno, ¿sí? Cuando uno va a trabajo de campo. A veces uno se prepara mucho para estos trabajos de campo, para hacer con las comunidades, pero creo que cuando uno se prepara en la sintonía de lo que está diciendo el campo, creo que es más maravilloso de lo que está diciendo la fotografía que debe emerger ahí. Porque a veces no es lo que uno piensa, claro, uno va con unas ideas y va con una programación a estos lugares, pero ¿cómo activas lo de colonial en tu ejercicio práctico? ¿No? Creo que aquí es la pregunta. Y creo que la apuesta también es hablar por esas fotografías de coloniales y es por hablar por fotografías que no me están hablando de una estética, que no se interese por la estética, por el encuadre, por recortar los pies, por recortar la cabeza, porque la iluminación no entró aquí, porque sí, sino que me está hablando de una, que eso mismo que yo estoy viendo como imperfección estética en la foto, eso mismo me está llevando a generar unas contribuciones desde la sociología visual y la antropología visual que son mucho más profundas en este caso, ¿no? Y es también decidir qué fotografías, por qué fotografías estoy apostando también, ¿no? Y esas fotografías hacia dónde me llevan. Entonces, inmediatamente eso nos coloca en un campo, como tú lo decías, Eva, al inicio, como esos encuentros de lo transdisciplinario, lo interdisciplinario, lo multidisciplinario, ¿no? Que nos acogen en los campos de estudio de las imágenes. Porque ciertamente lo que las imágenes nos ha llevado es a empezar a hacer una gran receta donde tenemos que tener elementos de diferentes lugares, desde la comunicación, desde el arte, desde la historia del arte, la antropología visual, la sociología visual, la filosofía estética, solamente por nombrar algunas. Y es como empieza a hacernos cada uno de nosotros los amasijos que quiera hacer de acuerdo a qué tanto va colocando sobre la mesa, ¿no? Y esa transdisciplinaridad es precisamente la posibilidad de ir como ampliando las fronteras de la fotografía y ampliándola en términos de entender que la fotografía, ni la imagen son precisamente ilustraciones, ¿no? Ilustraciones para hacer evidente o resaltar un texto. Creo que cuando trabajamos con imagen y especialmente con fotografía, debemos partir de fotografía, estar con la fotografía, por la fotografía, con la fotografía, para la fotografía, a través de la fotografía, ¿sí? Porque si no, se nos queda y caemos muy fácil en la tentación de instrumentalizar las imágenes, ¿no? Empiezan a ser repositorios que son falsos o que tienen algún síntoma de falsedad también, al decir trabajo con imágenes, pero realmente no trabajas para las imágenes, sino las traes porque las necesitas. Y aquí la idea es precisamente generar unos articulaciones, unas redes, diría yo, más rizomáticas, en relación precisamente con las imágenes, imágenes que nos llevan a otras imágenes, ¿no? Para poder ampliar esas fronteras constantemente en las ciencias sociales. Creo que el llamado aquí es las ciencias sociales, cómo estamos trabajando la imagen, desde dónde estamos trabajando la imagen, para qué estamos trabajando la imagen también, qué apuestas estamos haciendo con la imagen y al mismo tiempo preguntarnos cuál es el tipo de sacralidad que tenemos con las imágenes documentales,
¿m? Y aquí quisiera traer un poco a Foncuberta con su exposición Fauna, donde construye realidades en relación con la vida humana, ¿no? Y la vida botánica. Pero la pregunta es, ¿cuáles son las fronteras de precisamente la verdad de las imágenes? Y ahí queda como pregunta también, ¿no? Y es, como científicos y científicas sociales hacemos transgresiones sobre la imagen documental, ¿hasta dónde vamos? ¿Cuáles realidades construimos también en términos de esa interdisciplinariedad y transdisciplinariedad? Pero al mismo tiempo, también como una imagen de lo micro nos lleva a entender una imagen de lo macro, ¿no? Una imagen que va mucho más allá, ¿no? Una imagen que nos cuenta un proceso de comprensión etnográfica. Como una imagen no es estática, sino como una imagen nos revela historias. Y esas historias al mismo tiempo se interrelacionan con otras historias más complejas. Entonces, entendemos y entiendo en mi trabajo que lo transdisciplinar está también muy dominado, diría yo, dominado por la idea de lo transcultural, lo transnacional, lo transpolítico, porque si no generamos estas interrupciones, creo que la fotografía o la imagen empieza a quedarse muy corta y creo que hay que transgredir, que es una palabra muy bella, ¿no? La transgresión es importante en América Latina para precisamente generar un giro en la mirada colonial y empezar a mirar decolonialmente y empezar a producir desde la decolonialidad y empezar a mostrar en espacios donde no se han mostrado esas imágenes, ¿no? Siempre pensamos en las galerías y en los museos para llevar ciertas exposiciones, pero ¿por qué no pensamos exposiciones de barrio, de calle, en otros lugares, espacios públicos, ¿no? Y que ya no tengan el rito de la sapiencia, por ejemplo, de los espacios museísticos o de las galerías, aún peor, ¿no? Y vamos a otros lugares, ¿por qué no hacemos fotografías para imprimir sobre las calles? ¿Sí? Si es que estamos hablando de territorios. Entonces son otras apuestas. Creo que también aquí es pensarse irrumpir otros lugares. Creo que lo transdisciplinar, yo lo entiendo desde la irrupción, desde lo transgredir. A veces la palabra transgresión puede ser muy fuerte para algunos, pero uno puede transgredir pequeñas cosas, ¿no? Transgrede pequeñas cosas. Y de lo micro uno puede ir a lo macro, ¿no? Empezando a construir otros lugares también de enunciación. Y desde ahí también es importante colocar esa mirada de lo decolonial. Yo quisiera, Eva, si me ayudas compartiendo la presentación en la diapositiva número 5, donde dice la representación negra. Porque allí precisamente es donde me quiero anclar y es cuando hablamos de representación negra, y yo hace poco estoy usando la palabra negra, ¿no? Y fue por un llamado mismo de las comunidades, el respeto, y uno no sabe cómo decirlo, afrocolombiano, afrodescendiente, y las mujeres me decían, no, nosotras nos vemos como mujeres negras. Y fue muy bello esto, que es el llamado de atención, ¿no? Negro, porque nos decían políticamente es incorrecto, ¿no? Entonces uno creció con ese chip en la cabeza y entonces, ¿cómo hacerlo? Y es una cosa que uno todavía no amasa también. Y cuando estas mujeres me dicen, no, somos comunidades negras, así, con la fuerza de ellas, y yo dije, wow, maravilloso, porque desarma el mito colonial de lo políticamente correcto y empieza uno a armar con una frescura diferente eso negro, ¿no? Comunidad negra, mujer negra, hombre negro. Entonces lo que quiere decir es reposicionar lo que se es, lo que se enuncia, pero su ancestralidad. Entonces es muy bello desde ahí entender que eso negro ya deja de tener ese políticamente correcto, ya no lo tiene para decir soy negro por esto, por esto y por esto, pero sobre todo porque defiende la ancestralidad y porque hay toda una sinergia detrás precisamente con esa potencia del discurso, y esto es del discurso de la experiencia, no es el discurso político, es
el discurso de creérselo, el discurso de experimentarlo en lo cotidiano, de experimentarlo en el cuerpo, en la sangre, en las historias, en sus imágenes. Entonces, cuando hablamos de esa representación negra, aquí voy a empezar a pensar imágenes tomadas de sus álbumes fotográficos, tomadas por ellas en femenino, y es cómo ellas empiezan a ver su álbum familiar aquí hay que decir algo, el álbum familiar no es solamente el que está en el papel, ¿no? El aquel que entendemos álbum familiar. Porque estoy trabajando también con esta comunidad de mujeres, los, los espacios memoriales que ellas tienen en sus casas, ¿no? Y esas geografías de la sacralidad museística, podríamos decirlo. Ellas tienen pequeños museos en sus casas. Entonces tienen paredes llenas de fotografías donde están sus ancestros, sus ancestras, el parque central una fotografía tomada hace 30 años, 50 años, y empiezan a ser pequeños museos o la mesita de noche, ¿no? Que llamamos aquí, que es la que está cerca de la cama, o como también empiezan a ser pequeños museos las billeteras, ¿no? Que llevan los hombres y las mujeres. Entonces empezamos a desdoblar que los álbumes son muchos álbumes, ¿no? Y que los álbumes, la representación de sus historias, ¿no? No son las que yo creo desde acá, desde una ciudad. Yo vivo en Bogotá, Bogotá, capital, donde la vida se vive muy diferente. Pero entonces empiezo a entender que ellos tienen álbumes por todas partes. Y esos álbumes empiezan a hablar de sus historias, a hablar de sus lugares donde ellas vibran y donde ellas vibran, ¿no? Y donde ellos empiezan a recobrar un sentido del lugar del yo. Yo vi, yo recuerdo, mi papá me dijo. Entonces empezamos a generar toda una constelación en términos benjaminianos, que unas imágenes que tienen una fisicalidad, que están impresas posiblemente en una pared, puestas allí, en ese muro que ya es una geografía emocional. Entonces en ese muro, esta geografía emocional me lleva a otras memorias, ¿no? A otras formas. Y esto inmediatamente empieza a tener resonancia con Didi Uberman cuando nos dice que los pueblos siempre están expuestos a desaparecer. Y es por algo, o por muchas cosas, y es porque no los hemos dejado construir su propia autorrepresentación. Y hemos tenido representaciones dominantes cuando hay tragedias o cuando hay eventos o cuando tienen algún tipo de intereses. ¿Quiénes? Los medios de comunicación son los mayores productores de imágenes de las comunidades. Y posterior a eso, por lo menos en Colombia, cuando empieza a haber una preocupación, empiezan a existir fotógrafos muy articulados al tema del arte, que empiezan a hacer seguimiento visual a estas imágenes, ¿no? Desde a estas comunidades. Entonces, desde ahí también hay una representación, pero con un interés muy particular. Pero hay poco material de autorrepresentación. Entonces, esto también es un trabajo de colonial, de ir sobre esas imágenes que no han tenido lugares memorísticos más grandes. Entonces, es como salir de esos lugares memorísticos íntimos a lugares o geografías emocionales mucho más amplias, incluso de pueblo, ¿no? De departamento, y que empiece a expandirse. Pero eso también nos da la posibilidad de imaginar, ¿no? Esas imágenes de representación negra nos da la posibilidad de imaginar otros mundos posibles, ¿no? Entonces aquí vemos esta foto y esta foto nos está contando una historia. Y esta foto nos está contando la historia también de por qué tomaron esta foto, ¿no? ¿Por qué la existencia de esta foto? ¿Quién hizo posible la existencia de esta foto? ¿De qué momento nos está hablando esta foto? ¿Qué es lo que está aconteciendo en la foto, ¿no? La mirada de las fotos. Uno se preguntará si esto es el diario vivir, ¿no? Lo que uno podría ver desde el centro de la ciudad es como una inundación. Si es una inundación, si es lo cotidiano también,
¿Mm? ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué empieza a pasar? ¿Y por qué esta foto estaría guardada en un álbum fotográfico durante más de 20 años? También nos está diciendo algo, ¿no? Nos está preguntando algo sobre ese territorio, esa territorialidad, esa casa que está al fondo, ¿no? Nos está hablando de un territorio pasado, pero nos está hablando de un territorio presente también. ¿No? Entonces, esas representaciones siempre nos van a configurar movimientos, movimientos. Todas las representaciones tienen movimientos. Hablamos de movimientos del afuera, hablamos movimientos de autorrepresentación y hablamos movimientos del adentro hacia afuera. ¿Qué me refiero con esto? Y es la mirada de un tercero que está mirando desde afuera para producir autorrepresentaciones desde su marco ideológico. Ahí hay un encuentro, ¿no? Hay una forma de representar el mundo. Pero también cuando yo soy sujeta que pertenece a una comunidad negra en este caso, ¿cierto? Como cojo una cámara, como la técnica de poder y empiezo a narrar historias, ¿no? Y narro las historias de mi cotidiano, y narro las historias de mi río, como ellos me lo han puesto. Nos reunimos en el río a lavar ropa, pero no nos interesa lavar la ropa, dicen ellas, nos interesa juntarnos. Entonces, realmente empiezan a pasar cosas ahí. La juntanza es muy importante para las mujeres de estas comunidades. El juntarse, generar el colectivo, el decidir comunitariamente. Entonces, cómo estas autorrepresentaciones de lo comunitario empiezan a generar, o ya lo tienen realmente, una mirada sobre su territorio, una mirada sobre sus compañeras, ¿no? Y es el ejercicio de ponerles una cámara, explicarle un par de técnicas de la cámara, pero que ya vayan a buscar las imágenes. No nos interesa la perfección, buscan imágenes, pero al mismo tiempo, cómo después que las imágenes son impresas, cómo ellas se empiezan a ver, ¿no? Se empiezan a buscar esas imágenes y empiezan a contar historias de las imágenes, de haber hecho las propias imágenes, pero imágenes que al mismo cuento me llevan a historias que me ayudan a trascender. Eh, Porfa, si pasamos a la siguiente, Eva, y es, aquí traigo como un collage de imágenes que han hecho las mujeres. Como les contaba, son imágenes que han tomado ellas de sus álbumes. Lo mayor que explicamos para esto es que se acercaran a una ventana, no quisimos eh, incidir en nada más, por lo menos que tuviese luz para sacarlo. Y es muy bello cómo empiezan a pasar cosas, ¿no? Lo que está detrás de la imagen, unos dedos, un cuaderno en tercera imagen, un libro, y eso empieza a generar las otras texturas de la imagen, ¿no? Ellas también son imagen, no es solamente el recorte de la fotografía, sino esa foto, la tercera fotografía, bueno, la fotografía más amplia, y es como hay unos dedos, una mano sosteniendo la foto sobre un libro, pero abajo también hay otros elementos que me permite ver, hay un piso probablemente, y todo esto empieza a ser una composición de las geografías donde ellas están, las geografías donde están sus álbumes, las geografías donde están sus fotos. Entonces nos empiezan también a contar historias, historias de esos lugares, historias de esas potencias emocionales, historias de lo que hace parte de la vida cotidiana de ellas. Entonces, y cómo se van mostrando, ¿no? Porque este ejercicio era un poco mostrar el territorio, y empiezan a aparecer imágenes muy interesantes, y era empezar a mostrar el territorio, pero ellas empezaron a mostrar el territorio en relación con sus vidas y en relación con ellas, sus familias, porque es muy bello ver acá, y es, a pesar de que estamos trabajando el territorio y ellas seleccionan estas fotografías de sus álbumes para hablar de territorio, lo que está completamente claro aquí es el vínculo que ellas tienen de cuerpo y territorio, emoción y territorio. Y esas fotografías nos están manifestando precisamente eso, esa unión, esa articulación entre los dos, entre los dos. O sea, no hay tal cosa que nos ha dicho Occidente, y es la naturaleza y el humano. Aquí están las dos cosas, ¿sí? Y es precisamente recolocar ese humano que es naturaleza dentro de la naturaleza. Entonces, si quieres, el siguiente, Eva. Y precisamente
cómo nos colocan aquí esta cosa, ¿no? De ese territorio de que está sembrando esa platanera, que es su alimento además, ¿no? Vemos muchas matas de plátano que hace parte de su cotidiano, de su alimento cotidiano, de sus formas de relacionarse con la naturaleza, de sus formas de relacionarse con su gastronomía, pero al mismo tiempo de sus acciones, ¿no? Sus acciones en el hacer. Una de ellas, de las mujeres líderes, es profesora, y entonces nos coloca aquí estas imágenes. Es una fotografía de hace 12 años, la fotografía de los estudiantes, de los y las estudiantes, y es como nos trae esas memorias, ¿no? De esos lugares, el territorio escuela. Para ella el territorio escuela es supremamente importante. Y entonces, cómo ese territorio escuela empieza a desdoblarnos a otras imaginaciones, ¿no? De otras potencias. El lugar de enunciación de ella, ¿no? Ella no está en la foto, pero lo que coloca aquí es ella en relación precisamente con los otros, ¿no? O esa otra mirada. Eh, yo trabajo, y aquí un poco para ir cerrando, no me gusta saber primero las historias de las fotos. Yo trabajo con las fotografías y luego voy mirando y haciéndole preguntas a las fotos. Y después la historia va llegando, ¿no? A veces tenemos mucho afán de saber la historia de la fotografía. ¿Qué es? ¿Qué pasa ahí? ¿Cierto? ¿O quién estaba ahí? Y es ese afán de querer colocar el concepto sobre la foto, entender la foto, no sentir la foto. Y cuando trabajamos fotografías, primero tenemos que sentir la imagen. Sí, es muy importante hacer ese movimiento, porque cuando sentimos y empezamos a navegar en ella, nuestros ojos empiezan a navegar con ella y vemos los gestos, y vemos el gesto del primer chico que está allí con esos ojos grandes de atención, pero también están escribiendo, pero entonces sabemos que hay alguien que está entre ellos y la cámara, ¿no? En la parte lateral que les debe estar diciendo algo, pero entonces hay una persona invisible que está ahí, pero ya nos imaginamos esa invisibilidad, quién podría ser, pero al mismo tiempo también vemos el hombre que está, el chico que está allá atrás, como con una elocuencia. Entonces empezamos a entrar en la foto y a sentirla, ¿no? A sentir qué significa esa foto para mí, cómo la siento, ¿no? Esa imagen que, cómo me toca también. Y a partir de ese toque de la imagen en mí, o como lo diría precisamente Didi Uberman, y es el pulso, ¿no? O lo diría Bartés, es como el punto, ¿no? Donde te toca la imagen, ¿no? Y te choca. Entonces, como, wow. O también cómo te lastima, lo diría Didi Uberman, ¿no? Como, uf, te pulsa el alma. Y cuando te pulsa la imagen del alma, es cuando empiezas a entrar en la imagen de manera emocional. Y después vendrá la historia. ¿Quién la hizo? ¿Cuál era el lugar? ¿Cómo se llamaba la escuela? Si uno de esos chicos todavía está por ahí y se volvió o profesor, profesora, qué clase estaban dando, quién tomó la fotografía. Después sabré esas cosas. Pero cuando yo tengo afán de saber esas cosas y no sentir la imagen, el gran error que cometo es aplastar la imagen con el concepto, porque después sentirla ya no va a ser muy difícil si es que se puede hacer. Entonces, lo primordial es sentir esas imágenes para entablar un diálogo emocional con ellas. Después ya sabré el resto de cosas en términos históricos de la imagen. Pero también descubrir que esa imagen me conecta con otras imágenes, ¿no? El ejercicio de la mirada. Entonces, creo que desde ahí la invitación mía un poco es a mirar, a descubrir primero cuál es la mirada nuestra, cuál es el lugar de la mirada nuestra, desde dónde estoy mirando con una imposición colonialista, pero estoy discursando decolonialmente. Eso suele suceder porque el ejercicio de agarrar el concepto y ponerlo en práctica es difícil porque hay mucha tentación de aplastar la imagen con el concepto. Esa es la primera pregunta sobre la mesa. ¿Desde qué lugar estoy mirando? Dos, ¿desde qué lugar estoy produciendo fotografías o imágenes? ¿No? Y desde ese lugar que las estoy produciendo, ¿hacia dónde las estoy llevando? Y si estoy construyendo imágenes poder o imágenes potencia. Sí, también es una pregunta que debemos hacernos cada vez
que vemos a través del lente, imagen poder o imagen potencia, y desde dónde me coloco. Pero también nos coloca sobre la mesa y es cuáles son las apuestas por producir otras verdades de las imágenes, otras lecturas de las imágenes desde lugares decoloniales. Y a esto voy a lo siguiente, y es, yo creo firmemente en desacademizar la academia. ¿A qué me refiero con esto? Y es a generar, a pesar de que tenemos que producir producción científica, que se llama artículos científicos, y dar conferencias, etcétera, etcétera, para un público que más o menos domina el mismo discurso que uno domina, o que uno cree que domina también, es hacer unas apuestas por ir a otros lugares, por mostrar en otros lugares, por transgredir esas imágenes y ya no estar, mostrar la producción visual en los mismos lugares, no en la cinemateca, no en el museo, no en la galería, no necesariamente, o no absolutamente en esos lugares, o no solamente en esos lugares, sino ir a otros escenarios que me permitan entablar, que ella se muestre, ¿no? Y que ella decida, yo quiero hacer una exposición a la orilla del río, por ejemplo, se me está ocurriendo en este momento. Entonces, ok, vamos a montar la exposición a la orilla del río. ¿Y qué quieren exponer? ¿Y cómo lo quieren exponer? Y se va armando, ¿no? Como que dejar que también eh, eh, caigan un poco esas miradas colonialistas de los lugares donde deberían estar las cosas, y tal vez las cosas deben tomar otros lugares, ¿no? Otras sintonías, deben estar en otras potencias también. ¿No? Entonces, desde ahí es un poco como mi invitación, como les dije al comienzo, esto va a ser más una provocación, muy en términos de los brasileños, y es provocar cosas, provocar preguntas, provocar dudas y provocar la posibilidad de juntanza para pensar imágenes. Creo que eso es muy importante, porque a veces somos muy individualistas dentro de la academia también. Y lo que nos dice cada vez más la historia es que cuando uno se junta para mirar desde diferentes lugares, miramos diferente, porque tenemos culturas visuales diferentes. Entonces, desde ahí también una invitación a construir redes de la mirada decolonial. Es como eso. Gracias. Muchísimas gracias, Claudia. La verdad que un placer escucharte con cada uno de los puntos que fuiste desarrollando. La verdad que es súper interesante pensar la fotografía así como vos lo estás planteando, ¿no? Bueno, dejamos entonces abierto un poco el espacio para el diálogo justamente, para quien se anime a contestar estas preguntas que vos te haces, que nos hiciste, ¿no? O para alguna otra reflexión en relación a alguna otra parte de la exposición. Pueden abrir el micrófono o lo pueden poner en el chat y así lo vamos leyendo. Yo me quedé pensando en tu exposición, Claudia, cuando comentabas esto de cómo Occidente, ¿no? nos ha marcado aún más esta diferencia, ¿no? Como del hombre y la naturaleza. Cómo a partir de eso es como es una huella muy importante, ¿no? Para pensar, para luego sentir las imágenes, porque empezamos desde el inicio, ¿no? con una brecha, ¿no? Y es muy difícil a veces, ¿no? Desde la academia o desde los espacios donde uno da clases incluso, ¿no? Poder desligarse como de esos
de esos imperativos, ¿no? Como tan fuertes que van construyendo toda nuestra práctica docente, académica, etc. Eso me pareció muy interesante para pensar. Acá tenemos una pregunta de Cristian López que nos dice: buenos días, saludos desde México. ¿Desde dónde podemos seguir su investigación y también dónde podemos ver los próximos eventos en relación a tus temas de investigación? Gracias. Bien, yo les estoy dejando aquí, no sé si voy a poder, bueno, el @apareceres en Instagram. Entonces, en @apareceres es el nombre del proyecto artístico que estamos haciendo ahora, donde confluyen todas estas representaciones negras. En el 2020 trabajamos con mujeres del litoral pacífico, la comunidad de mujeres y hombres de Triana en Buenaventura, y este año estamos trabajando otra comunidad. Entonces ahí van a empezar, está un poco parada, digamos, por temas institucionales, pero ya se va a reactivar. Entonces sería muy, muy interesante que pudiesen acompañarnos por allí, @apareceres en Instagram. Gracias. Y vos misma en tu propia práctica, ¿no? Cuando te haces estas preguntas, ¿no? Si, ¿desde qué lugar estamos produciendo imágenes? ¿Cómo construiste tu propia mirada, si es decolonial, ¿no? O sea, ¿a partir de qué elementos metodológicos pudiste responder esta pregunta, por ejemplo? Eh, yo creo que mi transitar ha sido un poco caótico, entonces ese transitar caótico, pues yo empecé en la comunicación, mi formación inicial es comunicadora social, una comunicación social con un pensum que yo estudié muy en términos de estudios culturales porque fue un pensum organizado por Jesús Martín Barber. Entonces, mucha antropología, mucha sociología, mucha literatura, ciencia política. Después yo estaba peleada con el periodismo y yo decía, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque estoy totalmente perdido. Ahí me deparé con la maestría en estudios culturales, una maestría que me dio mucho piso, ahí entendí lo que estaba haciendo, lo que había hecho, por dónde había transitado y empezar como a organizar la casa de alguna manera en términos intelectuales. Y esto me llevó indudablemente a darme cuenta que hay una línea de estudios visuales y que estaba trabajando ese tiempo en estudios visuales sin saber que estaba haciéndolo. Entonces fue muy maravilloso darme cuenta. Yo creo que he transitado en que primero voy de la experiencia a la teoría y ahora en mi vida voy como transitando los dos lugares. Entonces para mí, yo no tengo afán, por ejemplo, de saber si este concepto es esto, eh, porque creo que cuando uno se deja experimentar, y experimenta con la imagen, hay una mayor potencia ahí. Creo que ese es como mi lugar. Eh, y es cómo te desacostumbras a unas formas del dominio de la mirada, ¿no? Entonces, autocrítica es muy importante, pero también al mismo tiempo, tengo una vecina que está algo eufórica, y al mismo tiempo también es como, ¿cómo haces? Porque yo también todo el tiempo me lo pregunto, ¿no? Y es, ¿cómo no dejarme dominar por lo que está ahí, ¿no? Y yo creo que lo inicial, por ejemplo, hace poco terminé una investigación con la Cinemateca de Bogotá aquí haciendo, a partir de una convocatoria, haciendo un análisis de varios documentales. Y entonces fue eso, me vi los documentales muchas veces, muchas veces, muchas veces, muchas veces, eh, y saqué de ellos muchos fotogramas sacamos. Y después sí quise ir a preguntar, a indagar con las documentalistas ciertas imágenes, donde me llamó la atención ciertos momentos, pero también que me contaran la historia del documental, pero también lo que ha significado, los espacios en que los muestra, después como la memoria, ¿no? Como el hacer, pero siempre dominada por la imagen. Yo creo que esa es una cosa muy importante.
La imagen es la que tiene que dominarte, no que tú domines la imagen, porque ahí ya hay un error metodológico. Sí, yo no sé si esto sea claro, posiblemente no, me quien dice, ¿cómo me va a dejar dominar por la imagen si soy yo la investigadora, el investigador, ¿no? Pero yo lo hablo más en términos emocionales, que ella tenga la capacidad precisamente de generarte un link con tu emoción, ¿sí? Como, uy, me dolió esta imagen me hizo aguar el ojo, esta imagen, y es escarbar en ti, para luego ir a lo otro, porque lo otro vendrá. Y es como la relación imagen y tu emoción. Creo que desde ahí hay que partir. Y después vendrá el resto de cosas. Creo que eso es como lo que yo hago, más o menos, podría resumirlo de esa manera. Muchas gracias. Adelante, doctora Aide. Hola, ¿cómo están? No tengo forma de prender ahora la cámara, pero bueno, para felicitar a la ponente y bueno, agradecerle. Yo trabajo tema de racismo y discriminación, pero en temas de ciencias sociales, ¿no? Es decir, analizamos, hacemos talleres, etcétera. Entonces, ahora esta visión que tú nos muestras de la fotografía, ¿no? Con esta visión de colonial, ¿no? Donde no estemos aplicando estos conceptos de racismo y estemos siendo incluyentes, estemos escuchando a la comunidad, me parece muy interesante. Entonces creo que esta visión que ahora nos marcas, a mí me parece muy interesante porque, bueno, yo que trabajo con UNESCO en temas de racismo, por ejemplo, el tema de educación superior, etcétera, creo que puede ser una buena conexión, ¿no? Esta parte de imagen que nosotros a veces en el área, bueno, como en mi área específicamente de economía, sociedad, temas de ciencias sociales y temas de sociología, etcétera. A veces la imagen la dejamos fuera y creo que sería importante e interesante hacer esta conexión, porque nos vamos mucho a la charla, ¿no? Al taller, etcétera, pero creo que la imagen también dice muchísimo, ¿no? Entonces, creo que esta conexión que se puede hacer entre estas disciplinas. Yo llevo un diplomado que es sobre racismo, he tenido estudiantes de comunicación y específicamente ya se han enfocado a temas de imagen. Entonces, a veces, de hecho, para mí ese diplomado, poderlo aceptar en periodismo y en comunicación fue un relajo, pues en la misma universidad me decían, bueno, ¿qué tiene que ver? Y claro que tiene que ver, ¿no? De hecho, ellos cuando toman el diplomado empiezan a hacer esta conexión que dicen que a veces no lo encuentran no en sus áreas. Entonces, creo que es importante hacer la conexión, no separarla. Y bueno, yo te felicito muchísimo por tu exposición. Y bueno, ya estaremos por ahí, posiblemente contactarnos posteriormente ahí con Eva para algún evento, pero me parece muy, muy interesante y felicidades por lo que nos presentas. Gracias, Aide. Eso me hace recordar un poco que aquí en Colombia, mi tesis de doctorado fue precisamente sobre representación de 3 comunidades, una de ellas afro, y a partir de uno de los productores eran los medios, los periódicos, ¿no? La más media. Y uno se da cuenta allí que hay que hacer mucho trabajo, la academia tiene una gran responsabilidad con los medios y es educar la mirada, ¿sí? No solamente educar el texto, aprender a redactar en relación de generar otras lógicas de representación, sino las fotografías que aparecen en los medios, las imágenes que nos transmiten los diarios, los periódicos, los noticieros, las telenovelas, nos están diciendo cosas muy graves. O sea, estamos manejando el discurso, lo textual, pero la imagen se nos está olvidando. Y si olvidamos la imagen es un gran error, porque la imagen, recordemos que en términos cerebrales, la imagen se queda grabada y tiene una potencia impresionante, más que la palabra, que haber leído. Además, ¿por qué? Si tú tienes un periódico, ¿cierto? No todo el mundo va al periódico a leerlo, no todo el mundo sabe leer, ¿cierto? En América Latina también tenemos que de ser muy sinceros con esto. Y no a todo el mundo le interesa leer el periódico, pero sí ve la imagen. Sí ve la imagen. Y entonces si no hacemos trabajo con la imagen, estamos haciendo mucho trabajo aquí en lo textual, pero se nos está olvidando lo que realmente va a quedar muy grabado en la memoria de las personas, que van a ver
la imagen, la foto, el titular, etcétera, ¿sí? Entonces, ese trabajo se nos está escapando y creo que hay un trabajo que la academia tiene que hacer. Está llamada a hacerlo, ¿no? Y está llamada a hacerlo porque los medios están ahí, haciendo lo que pueden hacer con las lógicas que les toca hacerlos también. No los estoy defendiendo, pero América Latina también tiene todo un rezago de los medios de comunicación. Entonces, desde ahí también debemos como generar esas articulaciones y creo que enseñar a mirar a los periodistas y las periodistas es muy importante, los reporteros gráficos. Es como eso, mi pequeña reflexión desde ahí. Muchas gracias, Claudia. No sé si tengamos alguna otra pregunta, comentario, reflexión. Buenas tardes, ¿puedo? ¿Qué tal? Adelante. Soy Estela Valenzuela, soy de Argentina, soy de Roque Peña, Chaco, de Argentina. La verdad que felicito a la doctora por la exposición. Bueno, yo también vengo trabajando un poco en la línea de las imágenes fotográficas. Yo trabajo con comunidades indígenas aquí al norte de la Argentina y pude trabajar la imagen justamente desde otro lugar, desde el dar a ver, recuperar las imágenes de indígenas, justamente, pero tratar de darle otra lectura. De voces de los propios indígenas fue mucho más nutritivo, fue mucho más interesante, porque generalmente los no indígenas, cuando tomamos una imagen indígena, siempre tenemos una mirada como prediseñada, decimos, bueno, es el pobrecito, el carente, el falto de cultura y demás, ¿no? Así que, bueno, yo tuve la oportunidad también de trabajar, yo trabajo en comunidades indígenas hace mucho tiempo, y en mi tesis doctoral propuse justamente el uso de la fotografía de indígenas del Chaco como estrategia de conocimiento de su patrimonio cultural. Realmente dar a ver, dar la mirada al otro y que te devuelva esa mirada desde su lugar es apasionante. Fue estremecedor realmente realizar los talleres y los trabajé con ellos. Así que estoy en todo de acuerdo con lo que ha expuesto la doctora, su exposición brillante, ¿no es cierto? Esto de colonizar nuestra mirada, de dar a ver, de sentir antes de decir, digamos, ¿no? El sentir, esta imagen que nos punza, o sea, la verdad que durante su desarrollo sentí mucha emoción y sentí que yo también estaba en un buen camino, digamos, ¿no? En el camino que busca esto, desde naturalizar esto cotidiano, de revincularse con la imagen, pero de otra manera, ¿no? Sin lecturas prehechas, sin lecciones anticipadas, sino que dejarse sentir, esperar que la imagen nos hable, digamos, ¿no? No nosotros llenarle de palabras y de cosas y de cosas. La verdad que muy interesante. Yo a través de mi director de tesis pude acceder a este Zoom, así que bueno, estoy encantada de seguir escuchándolos y quizás podemos intercambiar cosas desde este lado del mundo. Gracias. Muchas gracias, Estela. Adelante, Claudia. No, iba un poco agradecida a Estela porque me parece que un poco cuando uno empieza a dar el giro de la mirada, ¿no? El giro, ese giro inmediatamente nos lleva a otros lugares, ¿no? Y con otras personas y con otras hablas, ¿no? Y otros lugares de enunciación. Y ahí es precisamente donde tenemos que tener la astucia, diría yo, de empezar a encontrar otras redes, porque institucionalizarse es muy fácil institucionalizarse con el concepto, con la estructura, con el aplastamiento de la imagen. Entonces, bienvenida a todas las redes de pensamiento de imagen desde diferentes lugares. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Alguien que quiera compartir algo más? Acá tenemos un comentario
del doctor Alejandro Vázquez, que dice una felicitación a Claudia, tu exposición ha sido muy generosa para la comprensión de la fotografía más allá del objeto. En ese sentido, quisiera nos compartieras si en la actualidad estas poblaciones o las mujeres con las cuales trabajaste han seguido encontrando en la imagen una manera para seguir hablando y construyendo otros espacios. Pues actualmente, Alejandro, yo estoy trabajando con la comunidad de Brisas del Río Palo en Guachené, norte del Cauca. Precisamente el viernes me voy a hacer trabajo de campo, finalmente, felizmente, con ella, porque lo he hecho a la distancia, hemos trabajado por WhatsApp, que ha funcionado también. En el 2020, en plena pandemia, trabajé así con la comunidad de Buenaventura. Es difícil, pero es maravilloso. Es como tener un campo cotidiano. Todas las mujeres todos los días te dicen cosas. Entonces, muy bello desde ahí. Mi propósito al final es, por eso el proyecto artístico se llama Pareceres, ¿no? Y es juntarlas. Yo lo que me he dado cuenta es que efectivamente faltan unas memorias afro muy importantes, unas memorias negras en Colombia, de autonarración, que además estén articuladas, porque hacen cosas muy fragmentadas y no se empiezan a articular. Mi idea es precisamente que @pareceres, el proyecto, sea un lugar, una constelación, realmente sea el lugar para generar una constelación de todo lo que está pasando en relación con imágenes. Entonces creo que desde ahí dejarles esa potencia, pero también la necesidad de seguir narrándose. Eso es lo que yo quisiera a futuro, y que se sigan narrando como todo un trabajo etnográfico que ellas vayan a seguir haciendo, ¿no? Y contando sus historias. Historias hay muchas, muchas, muchas. También hay una cosa ahí, que los proyectos institucionales son tan cortos, son a un año, y uno está tan poco tiempo en las universidades también, y la investigación cada vez importa menos en las universidades, por lo menos aquí en Colombia. Porque lo que importa es el negocio también. Entonces es una pelea también como con esto, pero por eso Instagram nos está favoreciendo, y las redes sociales nos están favoreciendo, porque ahí no hay pago, no hay institucionalidad, y yo podría seguir con el proyecto al que evidentemente todo el mundo está invitado, para que cuenten sus historias, y lo que yo pueda ir haciendo es como acompañando también. Entonces, es como un proyecto en el que yo acompaño, pero ellas son, y digo ellas porque me interesa seguir trabajando con mujeres. En este momento de mi vida estoy muy en ese tono, entonces estoy defendiendo también ese lugar. Estoy muy desde un lugar de lo femenino, ¿no? Del lugar de las representaciones que hacemos nosotras, las mujeres. Entonces, es desde ahí, no es fácil, no es fácil, las instituciones cada vez son más difíciles, pero sí a futuro es que esa plataforma sea una plataforma de ellas. Muchas gracias, Claudia, por lo que nos compartís. Bueno, si no hay otra pregunta o comentario, vamos cerrando el semillero del día de hoy, haciéndole la invitación a todos y a todas a seguirnos en el canal de YouTube del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, donde el mes que viene va a estar la primera semana o segunda ya esta sesión, donde Claudia nos deleitó con su conferencia. Va a estar subida al canal de YouTube. Ya tenemos también subida la conferencia de la doctora Daniela Sen, que fue el primer semillero del módulo sobre cultura visual. Y los invitamos a no perderse el tercer semillero de este módulo, el miércoles que viene, con la doctora Elena Rosauro, quien nos va a presentar el tema Cartografías transdisciplinares de la memoria y la violencia en el arte contemporáneo. Así que bueno, no dejen de estar acompañándonos, sumarse a estos espacios de reflexión, de diálogo, de intercambio, de reciprocidad. Y bueno, agradecerte muchísimo, Claudia, por habernos acompañado y por dedicarnos este tiempo. Muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos el miércoles que viene. Gracias. Muchas gracias.